Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de 10 libros que os encantarán si os consideráis personas creativas, emprendedoras o si esto es un rasgo de vuestra personalidad que os gustaría desarrollar y trabajar más. Estos 10 libros le pueden gustar a cualquier tipo de lector porque hablan de un montón de temas interesantes, pero creo que las personas que tengáis un hobby al que le gustaría dedicarle más tiempo y no sabéis muy bien cómo, que tengáis esa idea de escribir un libro, de empezar una página web, de abriros una cuenta en redes sociales para hablar de determinado tema, o que tengáis ideas rondándoos la cabeza desde hace tiempo para un proyecto que tenga que ver con emprender o con creatividad de cualquier forma, creo que sois las personas que más podéis aprovechar este vídeo. Recuerdo que cuando tomé la decisión de dedicarle más tiempo a esto que hasta entonces era mi hobby, de trabajar en redes sociales, de escribir, al principio fue terrorífico, no sabía por dónde empezar, no sabía qué estaba haciendo la mayor parte del tiempo, a veces sigo sin saber lo que estoy haciendo, nadie en mi familia había hecho nada parecido, ni en mi grupo de amigos, así que no sabía por dónde empezar y en muchas ocasiones estos libros se convirtieron en mis salvavidas, porque la mayoría de los casos están escritos por personas que ya han pasado por esa experiencia y que te lo cuentan desde el otro lado, desde ya haber hecho todo el trabajo. Este vídeo ha sido posible gracias a Sairo, una plataforma que os permitirá crear páginas web de forma súper sencilla y rápida, del que os hablaré más adelante. Y os recuerdo que podéis suscribiros para ver más vídeos relacionados con creatividad, con hábitos, con libros, y que podéis seguirme en otras redes sociales como en Instagram. Dicho esto, vamos allá con la recopilación de libros. El primer libro del que os voy a hablar sin duda es uno de mis favoritos, quizás tendría que mantener la intriga hasta el final por esto, y el libro en cuestión es Creativity in Creatividad S.A. Este libro me marcó muchísimo cuando lo leí y creo que os puede encantar tanto si lo que más os interesa es el lado creativo como si os interesa la parte de emprendimiento, de liderazgo. El autor es uno de los fundadores de Pixar y te cuenta toda la historia de cómo se forma esta empresa, los distintos puntos claves que van a marcar su trayectoria, los cambios que ha habido dentro de ella, y aunque es muy interesante conocer esta historia, al final lo más valioso es que vemos cómo se van formando los pilares que sustentan Pixar, lo que hace que Pixar sea Pixar tal y como la conocemos hoy. Y es que una empresa, un proyecto sin unos valores, sin una cultura propia, sin algo que la defina y que la diferencie, no es nada, porque esos valores, esa forma de ser es lo que nos va a ayudar a tomar decisiones tanto pequeñas como grandes, y es lo que cuando surja un problema, porque los surgirán, nos va a ayudar a salir a flote. Para mí este libro fue clave a la hora de desarrollar una ética de trabajo, de preguntarme cuáles eran mis valores, qué es lo que era importante para mí, qué es lo que yo quería hacer con mi proyecto, y creo que es algo fundamental porque si empiezas a hacer cosas sin saber muy bien hacia dónde vas, es muy posible que acabes perdiéndote por el camino. En cambio, si tienes una serie de pilares bien asentados, independientemente de lo que pasa alrededor, de las oportunidades que puedan surgir, de los problemas que vengan, vas a tener claro hacia dónde quieres ir o qué es lo que quieres aportar, qué es lo que quieres ser. En fin, es una lectura fascinante que da para muchísimo, como podéis ver, la tengo súper machacada y os recomiendo que empecéis por aquí. El siguiente libro es Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro es tu aliado definitivo para cambiar tus hábitos, porque si quieres emprender un nuevo proyecto, si quieres dedicarle más tiempo a un hobby, si quieres ser más creativo en tu día a día, te vas a tener que enfrentar seguramente en algún momento a un cambio de hábitos y a su consecuente cambio de mentalidad. Este libro gira en torno al poder de nuestros hábitos para cambiar nuestra vida, cómo un pequeño gesto cada día se puede acumular con el paso del tiempo y determinar en qué persona te vas a convertir o qué camino vas a seguir, a 6 impresiones, pero también habla mucho sobre nuestro poder como personas para influenciar en nuestro día a día y en nuestros hábitos, y cómo, aunque la mayoría de las cosas que hacemos a lo largo del día las hagamos en piloto automático, de alguna manera nos podemos programar para que eso que hacemos sin darnos cuenta trabaje a nuestro favor en vez de a nuestra contra. Me gusta mucho este libro porque creo que tiene muy buen equilibrio entre teoría y práctica, es decir, te explica por qué las cosas son así, por qué funcionan así, y luego te cuenta cómo puedes aplicarlo de forma real en tu día a día, porque por ejemplo si ese logro que quieres conseguir es escribir una novela, este libro te puede ayudar a convertir el hecho de escribir 500 palabras al día en un hábito y no en algo que haces de forma continua sin darte cuenta, que forma parte de tu día a día, para que te empieces a considerar como una persona que escribe, un escritor, y eso es algo que puede tener mucho impacto en tu vida, porque si consigues escribir 500 palabras todos los días, al cabo de un año vas a tener una novela. Lo que vamos a aprender con este libro quizás te interese menos si lo que vas a desarrollar es un hobby, pero si tienes la idea de que a largo plazo ese hobby, ese proyecto se pueda convertir en una forma de vida o en un ingreso extra, es muy importante revisar las ideas que tenemos sobre el dinero. Y a mí en este aspecto me ha ayudado mucho el libro de You Are a Badass at Making Money de Jen Sincero, que os pondré la portada en español por aquí porque ahora mismo no me acuerdo de cómo se titula. Y este libro ha sido muy importante para mí a la hora de cambiar los prejuicios que yo tenía en torno al dinero, incluso sin saberlo, y es que te enseña a ver el dinero como un intercambio
cambio de energía, no verlo como algo positivo, negativo intrínsecamente. Sigue habiendo a día de hoy muchísimo tabú sobre el tema del dinero, la educación financiera no es algo que se enseña en los colegios, nos sueltan ahí en el mundo y nos dicen apáñatelas. Y muchas veces cargamos con un montón de ideas sobre el dinero muy negativas que al final lo que hacen es limitarnos porque necesitamos dinero para vivir. Me ha parecido muy interesante este libro, gira sobre todo en torno a ese aspecto de la mentalidad que tenemos sobre el dinero. Me ha enseñado muchas cosas como la importancia de valorar tu trabajo y de intentar generar siempre esa energía positiva en torno al dinero cuando el dinero te llega, a sentirte agradecido e intentar dar lo mejor de ti a cambio. Y lo mismo cuando estás gastando dinero, sentirte agradecido porque ese dinero ha llegado a ti, lo puedes dedicar a otra cosa que te va a devolver algo positivo. Tiene un enfoque un poquito espiritual en ese aspecto, pero también creo que es muy importante porque tenemos aquí programadas muchas cosas sin darnos cuenta y a veces hay que revisar a ver qué hay dentro para poder crecer y para poder avanzar. Básicamente el objetivo de este libro es que en vez de sentir miedo, bloqueos o rechazos cuando pensamos en el dinero, sintamos gratitud, abundancia, generosidad, y este cambio no se produce de la noche a la mañana, pero os puedo asegurar que, por lo menos en mi caso, ha tenido un impacto muy positivo, porque sí, cuando emprendes una de las cosas que te preocupan mucho es el dinero, si vas a conseguir ganar dinero, si vas a poder pagar la cuota de autónomo, si vas a poder cubrir tus gastos. Si queréis aprender más sobre la gestión de dinero ya llevada un poco más a los números, a cómo controlar cuánto gastas, cuánto ganas, hacer presupuestos, otros libros que os pueden ayudar son Your Money or Your Life o el típico libro de educación financiera Rich Dad, Poor Dad. El siguiente libro tiene mucho que ver con redes sociales, con internet y sobre todo con marca personal, y es el libro de Crushing It. Y es que hoy en día, tanto si estás pensando en abrir un canal de YouTube para hablar de moda o una cuenta de Bookstagram por hobby, o si lo que quieres hacer es vender tus ilustraciones online o montar una asesoría, las redes sociales, internet, tener un blog o una buena página web es fundamental, y de esto es lo que nos habla el autor en este libro. Estaba revisándolo y me he dado cuenta de que me ha influenciado muchísimo más de lo que yo pensaba, porque algo fundamental para tener una buena presencia en internet es tu marca personal, y te habla de algunas claves muy importantes a la hora de crear la tuya, como por ejemplo tener claros tus valores o valorar tu trabajo, que son ideas de las que ya hemos hablado en este vídeo, pero también habla mucho de la autenticidad y de dar eso que tú tienes y que es auténtico y que puedes compartir con los demás y que les pueden aportar, y también sobre esa idea de generar valor para otras personas. Y en este libro te explica un poco cómo reunir todo eso para generar una presencia en internet fuerte. Y si estás viendo el vídeo y pensando, vale, todo eso de tener una buena página web y de tener una buena presencia online está muy bien, pero es que no tengo ni idea de por dónde empezar, no te preocupes porque este vídeo está patrocinado por Sairo por una buena razón, y es que Sairo es una plataforma que te permite crear tu página web sin tener ningún tipo de conocimiento previo sobre programación o sobre diseño, porque no todo el mundo tenemos estas habilidades, tenemos otras que queremos compartir, pero a lo mejor justo no sabes hacer una página web. Por eso Sairo cuenta con un montón de plantillas súper bonitas y estéticas creadas por expertos y que se adaptan a tus necesidades. Están añadiendo plantillas nuevas todas las semanas y tienen un equipo de asistencia 24 horas, 7 días a la semana por si tienes algún tipo de duda. Es decir, que para cualquier problema que tengas vas a tener ahí alguien que te va a echar un cable. Puedes utilizar estas páginas web con un montón de fines distintos, puedes utilizarla para crear tu propio blog y hablar ahí sobre ese tema que te apasiona o para atraer a posibles clientes, puedes utilizarla para crear tu portfolio o un currículum especialmente creativo, o si tu proyecto consiste en crear productos y venderlos, puedes utilizar también Sairo para crear tu propia tienda online. Además tiene precios súper económicos porque cuando estamos empezando no nos podemos permitir tampoco gastar muchísimo dinero, así que por eso tienes un enlace abajo en la cajita de información donde podrás encontrar descuentos de hasta el 89% utilizando el código de descuento Bookies. Ya bastantes preocupaciones tenemos cuando decidimos ser más creativos, perseguir nuestro hobby, nuestro sueño, nuestro proyecto, como para además tenernos que preocupar por la página web, así que con Sairo no tendrás que hacerlo. El siguiente libro que creo que os puede ayudar mucho es el de Piensa como un monje de Jay Asher, y es que cuando emprendes, cuando empiezas a trabajar en eso que te hace ilusión pero que te da mucho miedo, aparecen un montón de obstáculos, de inseguridades, y es muy importante de ser capaz de encontrar la forma de tener cierta estabilidad emocional, al menos dentro de nosotros, aunque el mundo esté hecho un caos. Y también es importante que aprendamos a tomar decisiones. Nadie va a poder tomar esas decisiones por nosotros y por nosotras, y muchas veces no sabes ni siquiera cómo tomar esa decisión, cómo empezar a elegir. Por eso creo que este libro os puede ser de mucha ayuda. Se centra mucho sobre esa idea de conectar con nosotros mismos, encontrar las respuestas en nuestro interior. El autor fue un monje budista durante 3 años en un templo en la India, y entonces aprendió muchísimo sobre todo este tema de la paz interior, del dejar ir, de ser auténtico, y desde que dejó el templo se ha dedicado a enseñar todo esto que aprendió aplicado a la vida moderna. Me parece súper útil porque hay un montón de sabiduría, y esa sabiduría y esa templanza es algo que necesitamos cuando emprendemos un proyecto. Otra de las cosas muy interesantes de las que habla es del Dharma. Te ayuda a encontrar cuál es tu Dharma o tu tipo de Dharma, que sería un poco como esta idea del propósito según el budismo, porque sí es importante saber cómo
gestionar el dinero, es importante saber gestionar tus redes sociales, pero si no sabes gestionarte a ti mismo o a ti misma vas a tener problemas. Así que cuanto antes empecemos a trabajarnos también interiormente mejor. Y hablando de conectar con uno mismo, con una misma, voy a hablaros de dos libros que son viejos, conocidos del canal, pero es que no puedo dejarlos de incluir en esta lista, y son Libera tu magia y El camino del artista. Estos dos libros son ideales si sentís que estáis bloqueados, que lleváis mucho tiempo, incluso años, dándole vueltas a esa idea que os apetece hacer, no os atrevéis a lanzaros, tenéis un montón de miedos, un montón de inseguridades. Estos libros hablan precisamente sobre eso. Nos enseñan a reconectar con nuestra creatividad de una forma sana, a aceptar esos miedos, a superar los bloqueos. Una vez que acabas de leer estos libros, lo único que te apetece es hacerles caso, saltar, seguir tu curiosidad, arriesgarte y hacer eso que tanto te apetece, porque es que, ¿por qué no lo vas a hacer? Siempre vas a tener miedo, pero si dejas que ese miedo te guíe, al final nunca vas a perseguir esas cosas que te pueden hacer feliz. Te enseñan a gestionar esas vocecitas interiores que te dicen que vas a fracasar, que se van a reír de ti. Te enseña a gestionar el hecho de que otras personas te puedan juzgar por esas decisiones que has tomado. Te enseña a lidiar con la crítica, pero creo que sobre todo también nos enseña a ver la creatividad como un juego, a quitarle un poco de peso al asunto, a quitarle importancia, a decir, bueno, pues igual empiezo a ir a clases de cerámica y las primeras veces que vaya a clase me va a quedar un churro enorme, pero eso no importa porque lo que quiero es disfrutar y desarrollar mi creatividad. Esto es mucho más fácil si estamos hablando de un hobby que de algo que quieres que se convierta en tu profesión, pero creo que en cualquier caso es muy importante encontrar ese lado de explorar, ese lado de jugar, para poder desarrollar nuestra creatividad y que sea nuestra aliada en lugar de convertirnos nosotros en nuestros peores enemigos. Este libro de aquí se centra más en las reflexiones y en lo que ha aprendido la autora, y este es más bien enfocado, aunque tiene también mucha teoría, a un programa de varias semanas que puedes seguir para reconectar con tu lado creativo. Hasta ahora hemos hablado de cosas que podemos controlar, que podemos gestionar, como nuestra marca personal, como nuestros hábitos, como nuestra relación con la creatividad, pero hay cosas que no se pueden controlar, como por ejemplo la suerte. O puede que sí, y esto es de lo que nos habla el libro de La fórmula de la suerte, y es que nos invita a diferenciar un poco entre azar y suerte. Por supuesto, el azar no lo podemos controlar, pero esa idea social que tenemos de la suerte lo aborda como algo que se puede estudiar, medir y de alguna manera también conseguir, porque sí, en cualquier proyecto del tipo que sea, la suerte es un factor que está ahí y es un factor importante. Pero ¿qué es lo que diferencia a las personas que tienen suerte de las que no? Este libro reflexiona sobre eso, analiza casos reales y también un montón de estudios al respecto, y concluye que hay diversos factores que pueden propiciar la suerte de una persona o de su proyecto. Por ejemplo, las personas afortunadas que estudian tienden a tener una mentalidad flexible y de crecimiento. Son personas perseverantes que no se rinden, que lo siguen intentando una y otra vez hasta que la suerte les sonríe. Personas que se preparan para el día en que les llegue una oportunidad y así saber aprovecharla, y también que son capaces de distinguir cuándo tienen esa oportunidad delante. Y también hay otros factores que tienen que ver más con el entorno, como por ejemplo el lugar donde vivimos o las personas que tenemos a nuestro alrededor con las que nos relacionamos, y no se refiere a los lazos íntimos que tenemos, sino a esas personas que llamamos conocidos. Y todas estas cosas, algunas más fácilmente que otras, son cosas que podemos controlar, y me parece muy interesante porque te da esa idea de que tu suerte también depende en parte de ti, y eso me parece algo muy empoderador, porque evidentemente la vida reparte las cartas de forma desigual y hay gente que parte con más suerte que otra, gente que recibe mejores cartas, pero eso no quiere decir que a largo plazo no podemos trabajar para mejorar alguna de esas cartas. Y esto es un poco un arma de doble filo, porque puede ser una maldición o una verdadera bendición el pensar que parte de tu suerte depende de ti. El siguiente libro que os voy a recomendar es Productividad Consciente, de Beatriz Blanco, y es que estamos hablando mucho de cómo conseguir nuestros objetivos, cómo propiciar nuestra suerte, que a veces cuando estamos trabajando para mejorar nuestros hábitos, para llegar al punto al que queremos llegar, a veces se nos olvida la verdad por ahora irrefutable de que no somos máquinas. Es decir, tú puedes querer trabajar 16 horas al día y desarrollar hábitos para trabajar 16 horas al día, que tarde o temprano tu cuerpo, tu cabeza te van a decir basta. Y creo que este tipo de lecturas nos pueden ayudar a encontrar ese equilibrio entre ser productivos, trabajar por nuestros logros y también dedicar tiempo a escuchar nuestras necesidades y querer ser mejor personas, y también un tiempo para escuchar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestras emociones, ver qué nos está intentando decir nuestro cuerpo. Y en este libro la autora nos habla mucho de esas diferentes energías, diferentes facetas que tenemos que satisfacer para estar bien con nosotros mismos, y también sobre la importancia de trabajar bien y trabajar de forma inteligente, sobre trabajar mucho y trabajar hasta la extenuación. Otro libro que os recomiendo y que habla de ideas parecidas es el de Esencialismo. El siguiente y último libro puede parecer a voz de pronto que no tiene nada que ver con el tema del que estamos hablando, pero os garantizo que tiene mucho que ver, tiene todo que ver, porque si todo esto de lo que hemos hablado
lo tenemos dominado y esto último no, podemos meternos en serios problemas, en serios malentendidos y meter mucho la pata, quedarnos estancados y no entender nada de lo que está pasando a nuestro alrededor, así en resumen. Y el libro en cuestión es The Power of Nunchi y os pido que os quedéis con este concepto. ¿Sabéis estas personas que parece que tienen un don para decir lo que no deben en el peor momento posible, el don de la oportunidad dicho de forma irónica? Pues el Nunchi es todo lo contrario y es una idea coreana que gira en torno a saber fijarte en los detalles, saber leer lo que está sucediendo en una habitación en cuando entras, percibir esa energía, esos gestos de la gente, el tono de voz en el que hablan, el lenguaje corporal, para ver qué está pasando y no meter la pata. Por ejemplo, si entras en una habitación y todo el mundo está susurrando cabizbajo y parece que ha pasado algo, no entres dando gritos y haciendo un chiste de mal gusto. Esto podría ser un poco obvio, pero es por poneros un ejemplo porque seguro que en nuestra vida todos hemos tenido malentendidos por no estar prestando atención. Pero es que esto no solo se puede aplicar a nivel personal, sino que creo que también es muy importante como emprendedores o como personas creativas. Algo fundamental es ser capaz de prestar atención a nuestro entorno, percibir esos cambios, esas tendencias que surgen y que se van, porque al final estamos en un entorno que hoy en día está cambiando a toda velocidad y hay que adaptarse continuamente para seguir formando parte de él. Y esto es muy importante, como os digo, si tenéis un proyecto creativo, un proyecto de emprendimiento, el ser capaz de ver venir esos cambios o darte cuenta de cuándo se están produciendo te permite adaptarte a ellos y te permite crecer con ellos. Y me parece que el Nunchi tiene mucho que ver con eso, con esa idea de prestar atención. También, por ejemplo, si vas a trabajar con unos clientes, tienes que ser capaz de entenderlos, de ver qué es lo que les interesa, lo que no, de ver si les está satisfaciendo, de ver si te están queriendo decir algo entre líneas. Al final el Nunchi tiene mucho que ver también con el otro y con ser capaz de ser flexible y adaptarte al otro como una forma de generosidad o de amabilidad, y de nuevo creo que esto tiene también mucho que ver con emprender. Hasta aquí la recopilación de libros que creo que os van a ser súper útiles y que os van a encantar. A mí desde luego me han ayudado muchísimo y en muchos momentos en los que no sabía qué hacer han aparecido estos libros casi iluminándome ahí como un faro. Otros libros que os pueden ayudar son Deja de perder el tiempo, El punto clave, Everything is Figuratable de Marie Forleo, Untamed de Glennon Doyle y Jefa de tu vida de Charuca. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya sido súper útil. Si hay algún libro que os ha ayudado o si tenéis alguna reflexión sobre este tema que creéis que puede ser interesante, os invito a que la dejéis abajo para que la pueda ver todo el mundo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.